de Conversaciones Reformadas. Quiero informar a todos los participantes que a partir de este momento vamos a estar grabando la sesión que más adelante luego vamos a compartir a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos. La Corporación Universitaria Reformada le da la bienvenida a esta cuarta sesión de Conversaciones Reformadas, un espacio que se ha creado para la reflexión académica en torno a diferentes temas de interés en la formación de profesionales. Antes de iniciar, una recomendación general. Le pedimos a todos los participantes que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas a lo largo de la sesión para no interrumpir cada una de las intervenciones. Antes de iniciar con nuestra ponente del día de hoy, damos espacio a nuestro vicerrector de Investigación e Innovación, Milciades Púa, quien hará la presentación general de nuestro espacio. Muy buenas tardes, profesor Milciades. Muy buenas tardes y una vez más, después de eso en realidad breve, estamos en el cuarto evento de las Conversaciones Reformadas. Este es un espacio que pretende ser de manera abierta un diálogo entre la academia, la labor investigativa, pero también la sociedad en general, desde sus dimensiones políticas, económicas, financieras. Y hoy justamente es un tema que puede ser bastante atractivo para un sector de nuestra sociedad en el cual lo tributario, que justamente nuestra moderadora de esta tarde-noche, la profesora Millicent Borja, es una persona muy versada en ese tema y nos sentimos alegres de que ella esté aquí acompañándonos en este tiempo. Igualmente al equipo de investigación y Laurita, Cassandra, no sé si Grace está por ahí con nosotros, y por supuesto a quien ha sido la gran gestora de este proyecto, que es Milena García, nuestra profesora y amiga y compañera. Este tema, como hemos dicho, concita la atención de muchas personas que sienten que el Estado y la relación de los ciudadanos con el Estado sobre la base de la carga impositiva pudiera tener unos desbalances. Nosotros estamos acostumbrados, tal como las redes sociales, los periódicos denuncian el desequilibrio que hay entre la carga impositiva para la clase media y para los grandes potentados de nuestra sociedad, y también cómo esos impuestos en una sociedad en la cual otros temas que vamos a desarrollar en otro espacio va hacia la corrupción. Se habla de 50 billones, con B, billones, que la corrupción se lleva, y mucho de eso tiene que ver con los impuestos. Por eso es importante que alguien de la talla de nuestra invitada de hoy, Viviana, nos pueda compartir lo que eso significa, cómo el Estado se relaciona con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, entonces avancemos en esto, en este tema. Bienvenida, profesora. Bienvenida a este espacio. Es un espacio abierto, es un espacio libre, es un espacio sin las afugias que a veces el tema de la investigación o el tema de lo académico pudieran ser abrumadores. No, estamos acá libres, es una conversación, por eso se llama así, y son conversaciones en el espíritu de la filosofía institucional, que es la búsqueda de la transformación de la sociedad y la búsqueda de ir transformando o reformando nuestra sociedad a la luz de nuevos desafíos. Muchas gracias y buenas noches a todos, todas las personas participantes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Milciades. Vamos entonces a presentar con todo el preámbulo a nuestra ponente del día de hoy, Liliana Melissa Guzmán Castellón. Ella es economista de la Universidad Industrial de Santander, especialista en gerencia tributaria, magíster en desarrollo social.
Liliana ha sido investigadora del Observatorio del Caribe Colombiano, exdirectora de fiscalización de impuestos en el distrito de Cartagena, directora de la cartera de SENA Regional Bolívar y actualmente desempeña como asesora de despacho con injerencia en Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Bolívar. Entonces, damos la invitación a Liliana y recordando nuevamente a todos los participantes tener nuestros micrófonos y nuestra cámara apagada a lo largo de la sesión para no interrumpir la intervención. Buenas tardes a todos. De verdad, para mí es un gran placer poder compartir con ustedes este espacio y chévere dialogar acerca de un tema que precisamente nos incluye a todos. Muchas gracias, Mile, muchas gracias, profesor Milciades. Y pues realmente inicio esto como una iniciativa que me identifica completamente, que es la que ustedes hablan acerca del diálogo. Mi formación como economista sucedió a través de la Universidad Industrial de Santander, una universidad que tiene como cierto desarrollo, más que todo en el tema técnico, y las humanidades era como algo, hacia un lado. En ese sentido de cosas, pues nosotros nos formamos como economistas en unos contextos en donde ya existía antes una escuela de historia y la directora del programa es historiadora con un doctorado en economía. Entonces yo creo que desde ahí se nos hizo como sembrar un poquito todo ese tema de lo que tenía que ver con una visión holística, una visión de procesos. Fuimos unos economistas impregnados de eso y eso marcó un poco la formación. En el momento que comienzo y salgo yo al mundo laboral, me salgo enamorada de lo que tiene que ver con los procesos, con lo que tiene que ver con la explicación desde lo antropológico, con el deber ser de la economía. Y pues, por otro lado, el contraste de lo técnico, de los números, de lo que sucede bajo todo lo que es taxativo, todo lo que es exacto. Y bueno, entonces ahí surge como una dualidad de lo que me gusta y de lo que me toca hacer. Pero en ese preámbulo, en ese dualismo que de verdad casi todas las situaciones que nos embargan en la cotidianidad siempre tienen varias opciones de solución, logro sacar adelante muchas cosas, muchos retos de la mano de lo que yo llamo siempre la interdisciplinaridad. Entonces, pues ahí surge como que unas diferentes experiencias que han sido chéveres porque hemos logrado objetivos y desde lo básico, desde saber comprender cómo somos como sujetos, como ciudadanos, como seres humanos, qué nos gusta, qué nos cuesta. Entonces, bueno, pienso yo que ya con este preámbulo podríamos ubicar cómo vamos a dialogar hoy. Mile, cuéntame, la moderadora entra, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a hablar de la presentación que les traje, o cómo va a ser el desarrollo. Coméntame. Bueno, Liliana, vamos a escucharte primero hacer toda la parte de la ponencia central y luego a la profesora Milicen Borja a hacer la parte de la moderatura y la parte de la conversación. Bueno, perfecto. Me gustaría que entonces comenzáramos a presentarle a todos el tema de la presentación en PowerPoint. ¿La tienen a la mano o la presento yo? Si puedes compartirla. Perfecto. Perfecto. Bueno, comenzando, gestión tributaria desde la interdisciplinaridad.
En ese sentido, yo creo que es muy básico que nosotros nos planteemos como punto de partida, como eje de desarrollo y al final como conclusión, qué es gestión, qué es un tributo y qué es la famosita palabra interdisciplinariedad. En ese orden de ideas, pues, primeramente, esto acude a qué tenemos que hacer cuando nos vemos convocados a gestionar. Gestionar precisamente es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer los objetivos y todos los medios que necesitamos para la realización de ciertas metas, para la organización de sistemas y elaborar estrategias de desarrollo, a ejecutar todo un conglomerado de actividades, todo un conglomerado de políticas, si estamos hablando desde lo público, desde lo privado, para lograr cierto tipo de resultados. En ese sentido, a mí siempre me ha gustado destacar que en la gestión es muy importante la acción, porque es que cada acción va a expresar el interés capaz de influir en una situación dada. Estamos aquí en un público que asumo que es parte de administración, parte de gente que está involucrada en el programa de contabilidad, y muchas veces es increíble que de pronto nos vamos solamente a la teoría y es básico que para nosotros lograr tener un desenvolvimiento de éxito tenemos que hablar y remitirnos a la acción. Y esta parte es crucial porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación. Según la Real Academia Española, gestión proviene del latín gestio onis y se refiere a acción y efecto de gestionar, acción y efecto de administrar y cuasi contrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandatos de su dueño. O sea, es como que nos están entregando algo que no es nuestro y que debemos dar cuenta. Hasta ahí gestionar. ¿Qué es un tributo? Pues efectivamente un tributo es un valor monetario que deben pagar los contribuyentes a fin de financiar el funcionamiento del Estado y garantizar la provisión de servicios de carácter público. En esto hago un pare, por lo menos en la introducción el profesor Milciades nos comentaba. Bueno, Liliana nos va a ayudar un poquito a lo relacionado a cómo interactúa el tema de los tributos, el Estado. Muchas veces uno de los grandes desaciertos de los que están involucrados en cargos en los que necesitan recaudar es que no se asimila que el Estado somos todos, que el Estado está involucrado en unos ejes de cultura, en unos ejes de comportamiento, en unos ejes que no precisamente están delicadamente, detalladamente y ampliamente organizados en un número, sino que tienen una cantidad de relaciones detrás que precisamente apuntar a esa relación específica que tiene cada tributo, el sector, la personalidad del sector, las diferentes disciplinas que impactan el sector, vamos a poder lograr unos esquemas de gestión para este tributo exitosos en cuanto a recaudo. Entonces, ubicándonos en ese punto, mi exposición hacia ustedes está basado, no es como el sujeto pasivo, no es como el sujeto que paga, sino más bien como ese sujeto que tiene a su cargo la gestión de la fiscalización tributaria, la gestión del recaudo tributario. Efectivamente, el tributo es una exigencia que se hace por vía de autoridad a título definitivo y sin contraprestación. Es decir, la persona lo paga porque es obligatorio y no tiene como algo que le garantice que eso va a ser retornado, aunque en un estado como el nuestro sucede en medio de una normatividad legal, entre comillas, en la que se supone que todo aquello que tú pagas en tributos va a devolverse a ti en materia de bienestar. En ese sentido de cosas, la definición de interdisciplinaridad habla de que nace como una reacción contra la especialización y el reduccionismo científico. Si hablamos de lo que es el tributo como tal, podríamos decir que se refiere únicamente a el desenvolvimiento del estatuto tributario
en un órgano como el nuestro, un sistema tributario colombiano que se derive Banco de la República, Secretaría de Hacienda, Banco de la República, a nivel macro sería Ministerio de Hacienda, sucede después lo que es los impuestos que se manejan a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, los impuestos que se refieren al orden de las gobernaciones de cada uno de los territorios y su última instancia es lo que nosotros organizamos a través de los municipios. Entonces, tiene como un orden taxativo que se rige únicamente por la Constitución y por el Estatuto Tributario Nacional, que cobija el departamental y luego cobija al municipal, con ciertos renglones de autonomía. Entonces, esto, precisamente la interdisciplinaridad, es como un rechazo que solamente es eso, que solamente sucede lo que está expuesto en la norma, a lo taxativo, y incorpora los resultados de diversas disciplinas, tomándolos de los diversos esquemas conceptuales de análisis y sometiéndolos a comparación y enjuiciamientos que apuntan a que sean integrados estos esquemas de juicio. Como caso particular podría decir, una integral para un ingeniero, el área debajo de la curva puede significar cuánto de cemento necesitas para que cierto tipo de pilote aguante cierto peso, mientras que una curva en una integral sucediendo en las matemáticas económicas puede definir quiénes están por debajo de la pobreza absoluta y quiénes están por encima de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, precisamente cada una de las líneas, disciplinas, ciencias va a arrojar bajo los mismos esquemas matemáticos, bajo los mismos esquemas conceptuales, bajo las mismas definiciones, por así decirlo, diferentes análisis que pueden llegar a ser elementos de juicio bajo comparación que nos van a dar un criterio más íntegro para poder sacar resultados interesantes. Tuve la oportunidad de efectivamente ser la directora de fiscalización de impuestos en el gobierno de Dionisio Vélez, aquí en Cartagena. Me encuentro ubicada en la ciudad de Cartagena y pues pudimos lograr un aumento. Estuve de directora de fiscalización de impuestos en los años 2014 y 2015. Fue unas elecciones atípicas, estuvimos apenas 2 años. Y en ese sentido, pues, puede verse una curva. Empezamos en el 2013, culminamos en el 2015, en el que prácticamente de agosto del 2013 logramos prácticamente casi que duplicar lo que se había recaudado en un impuesto llamado delineación urbana. Estos son impuestos del orden territorial de la municipalidad, es decir, correspondiente a cada municipio de Colombia. En el impuesto predial unificado se puede lograr que de 180 millones de pesos logramos a 219.000, también un aumento bastante significativo. En el impuesto de industria y comercio veníamos de un letargo, también fue exponencial el crecimiento. Esto lo podemos encontrar como fuente en el Observatorio de Cartagena y hay un informe como más detallado. Quise traer a colación precisamente estos tres que suelen ser los más significativos en un recaudo de impuestos municipales, como para poder explicar qué sucedió en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el impuesto de delineación urbana, es un impuesto que está basado, que según los presupuestos de obra, asimismo deben tributar a cada una de las alcaldías municipales. Nos encontramos con un desbalance increíble, donde había un crecimiento exponencial en el metro cuadrado más costoso de América Latina. Cartagena lo posee, y era como que no era correspondiente, que habían construcciones de tanto lujo y ese tributo ni siquiera era significativo para el tema de los recaudos de las rentas
que podía suscribir el distrito de Cartagena. ¿Qué hice? Cuando organizamos los equipos de fiscalización, solicité que me apoyaran arquitectos. En primera instancia, nunca habían sucedido arquitectos como asesores precisamente para la parte de impuestos de la alcaldía de Cartagena. Empezaron a hacer la fiscalización de revisar los presupuestos de obra, es precisamente lo que va a arrojar la base para poder tasar el tributo, y nos encontramos con una cantidad de inexactitudes que precisamente se vieron reflejados en este aumento del tributo. Nadie iba a creer en ese momento que solamente incluir la disciplina de arquitectura iba a señalar ese despliegue del recaudo. Dieron elementos, criterios, para efectivamente revisar de que los contribuyentes no estaban aportando conforme debían sus tributos. ¿Qué pasó en el impuesto predial unificado? Comenzamos a ver, en la primera podíamos hablar de que en delineación urbana simplemente fue un aporte técnico de otra disciplina que sí podía dar mayor cuenta de cómo estaban distribuidos las diferentes obras y sus esquemas de precios. En el caso del impuesto predial unificado, ¿qué hicimos? En este caso de impuesto predial unificado, lo que logramos fue, de la mano con la Secretaría de Planeación, logramos identificar qué sectores, qué estratos eran los que más tenían cultura de pago. Nos encontramos que precisamente los estratos que más tienen cultura de pago eran los estratos 1, 2 y 3. Los estratos que tenían mayor cantidad de cartera eran los altos. Entonces, con eso, que era basado en la Secretaría de Planeación, que efectivamente suceden allí economistas, suceden allí también diferentes tipos de programas que le apuntan al desarrollo económico y no solamente al crecimiento económico, pudimos hacer 2 estrategias para poder recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Para los estratos 1, 2 y 3, comenzamos a tener una alcaldía que era la mano, una alcaldía que fue presente en las alcaldías menores, una alcaldía que era presente en esos eventos que incluso sucedían bajo la cobertura del Plan de Emergencia Social, que es una línea de orden nacional que se aplica a las alcaldías y que tiene un contacto más estrecho con los estratos bajos, y poníamos a la mano todo el acceso para que ellos tuvieran acuerdos de pago, para que ellos conocieran el estado de su cartera y dándoles soluciones, enfocándonos a ese tipo de población, población de estratos 1, 2 y 3. Y para el otro lado del Pareto, que eran los estratos altos, que tuvimos unas estrategias de personas que efectivamente les impactaba más el tema de data crédito, compramos registros de data crédito, y por allí, con información exógena, apuntando a quizás introducir elementos efectivos de cobro persuasivo en primera instancia y después coactivo, porque esos registros de data crédito pues generan ese tipo de efectos. Logramos también hacer un recaudo significativo. Obviamente había un rompimiento de lo que era la estructura tradicional que había venido gobernando en Cartagena, y también se le debe sumar a este recaudo. El alcalde de ese momento gozó de una amplia aceptación, como un voto de confianza por parte de los cartageneros para aportar sus tributos, porque sabían de que esto iba a ser bien ejecutado. Y por el lado de industria y comercio, precisamente también ya fue comenzar a identificar cuáles eran esos sectores de la economía colombiana que estaban sucediendo en Cartagena y que precisamente no era atacar a las tiendas, a las misceláneas, a los almacenes. Era comenzar a identificar cuáles eran las cadenas de producción que tenían un impacto en la economía cartagenera y que los estábamos dejando por fuera. Fue famoso en ese momento que nosotros logramos identificar que el hecho generador del impuesto de industria y comercio, de
un gran importador en Colombia, que es Sony, sucedía en territorio cartagenero. Incluso en este momento aún está en pleito. Y ese día hicimos una fiscalización exhaustiva que dio un golpe tan grande que aproximadamente solamente 5.000 millones de pesos estuvieron allí. Y solo era desmenuzar el proceso de entrada de nuestros puertos, que es una de las actividades fuertes de Cartagena, y saber qué estaba sucediendo en nuestro territorio, qué estaba sucediendo en lo que nos cobija para poder recaudar el dinero, los hechos generadores en nuestro territorio y asimismo ajustar a aquellas personas que sucedían allí. Entonces, es una cantidad de relaciones que podrían elevarse no solamente a lo que está delineado en la norma, sino es como qué personalidad tiene cada tributo, de qué está compuesto cada tributo, qué actores están en cada tributo. Y eso efectivamente no solamente se puede identificar leyendo la norma o haciendo un cuadro que te dé, tienes que pagar tanto, que eso lo puede hacer un Excel. Entonces, pues, como para culminar, les podría decir que amo este poema de Nina Salinas, que dice, pago impuestos al comer pan, al subir al autobús todos los días, también si hago una ensalada de tomates o me compro zapatos. Cuando uno nace ya debe impuestos y entonces uno se pregunta, ¿cuánto vale un kilo de ser humano? No me digan que la vida es gratis y se va dando fácil, porque si me enfermo, compraré medicamentos con el impuesto al valor agregado. Si no puedo morirme si quiero, y si lo hago, tampoco sería barato. Nina Salinas, es la poesía, explica la realidad. Los impuestos hacen parte de nuestra vida en todos los sentidos, incluso aquel que se declara que nunca ha declarado o que nunca ha tenido que ver con los impuestos mínimamente, todo lo tiene incluido. Y por último, pues la Biblia también nos dice, en aquel tiempo se retiraron los fariseos, llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues qué opinas, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron el denario, él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces le replicó, pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. O sea, hasta la Biblia nos habla entonces de aquello que es absolutamente interdisciplinario. Hasta ahí, muchachos, pues estaría lo que les quería compartir y pues espero que haya sido para enriquecimiento de todos. Bueno, daremos inicio entonces a nuestra conversación entre nuestra ponente Liliana Guzmán y nuestra docente invitada, la señora Millicent Borja Barrera. Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Primero, darle gracias a Dios por esta oportunidad, Dios primero, y agradeciendo pues desde el programa de Contaduría Pública y la Facultad de Ciencias Económicas por la invitación a la Vicerrectoría de Investigación en cabeza del reverendo Milciades y a la magíster Milena García, docente del programa de Psicología, por esta invitación que sé que va a ser el inicio de muchísimos más encuentros donde precisamente de manera muy acertada Liliana comentaba cuando entró a hacer su carrera de economía que las ciencias humanas estaban por un lado y las ciencias económicas estaban por otro y ella sorprendida encontró que su decana, su coordinadora era historiadora y no es algo descabellado, ya que los impuestos hacen parte de nuestra historia y seguramente por eso muy acertadamente la universidad donde ella estudió pues colocó en ese momento
a alguien de esa profesión para dirigirla. Entonces, Liliana, muchísimas gracias por tu participación. Creo que fue muy reconfortante para nosotros. Sé que tenemos asistentes que son de las áreas de ciencias humanas que de pronto no manejan un poco el tema técnico que de pronto muchos contadores que tenemos aquí sí manejamos. Entonces, pues vamos a irnos como a las preguntas que tengo por aquí anotaditas, escuchando tu intervención, para que nos puedas comentar al respecto. Entonces, yo te quería preguntar si nos puedes relatar alguna anécdota relacionada con esta resistencia o con el llamado celo profesional. Yo me imagino que tú llegaste pues a la dirección de la Secretaría de Hacienda y encontraste muchos contadores en esa área y tú invitaste pues a un arquitecto a colaborarte en tu trabajo, que fue un éxito de acuerdo a las cifras que vemos. ¿Cómo te encontraste esa resistencia? Porque de hecho, entre las disciplinas, por ejemplo, de los abogados y de los contadores, porque los contadores pues podemos dar fe pública, los abogados no, entonces siempre tienen como un celo profesional ahí los abogados porque no pueden hacer lo mismo, que es el tema de dar fe pública como los notarios en el caso de nosotros, los contadores. ¿Qué te encontraste ahí? ¿Cuál fue esa resistencia que tuviste de parte de los colaboradores que encontraste antes de traer a los nuevos de las disciplinas que ellos no esperaban? No, fue increíble. O sea, imagínate, primero que todo, yo tengo voz de Hello Kitty. Y era la primera mujer en ocupar el cargo y la primera persona tan joven en ocupar el cargo. Entonces, esto también es un llamado, no sé si aquí tenga estudiantes pelados con berraquera y parados en la raya. Porque la persona que había ocupado mi cargo, mínimamente me llevaba antes, o sea, el más joven me llevaba 12 años, entonces yo llegaba con mis capitas de colores, con mi voz de Hello Kitty, pero bueno, yo lo primero que hice fue organizar, fue un voto de confianza. De hecho, cuando el alcalde asume el cargo, se suponía que yo iba a ir a ser la directora de la Escuela de Gobierno de la Alcaldía de Cartagena, que es un programa dedicado a todo lo que tiene que ver con el impulso de la educación de los funcionarios que están en lo comunal. O sea, a mí, yo soñaba con eso, con temas sociales de la Junta de Acción Comunal. El alcalde, con un voto de confianza, me dice, no, tú vas a impuestos porque yo quiero que tú estés ahí. Y yo, ¿cómo me vas a traicionar de esta manera? Entonces yo lo que hice fue hablar con los contadores, tuve resistencia por lo que tú dices, es más, solo por el hecho de yo soy economista, decían, oye, esa peladita no sabe de nada. Pero comencé a hablarles desde el proceso, comencé como a enamorarlos. La alcaldía no tenía manual de procesos y eso fue un aporte chévere que logramos construir y que yo decía, oye, o sea, lo que decía el poema, todos estamos involucrados en los impuestos, manejarlo de esa manera tan fría no nos está funcionando. Somos seres humanos, entonces tenemos que tocar fibras y todos los saberes se hicieron para complementarse. Entonces vamos a apostarlo y les aseguro que vamos a tener buenos resultados. Incluso, pues, voy a decir algo off record, yo hasta le sabía de que había manejos corruptos, entonces yo les decía, no directamente, pero yo decía, mira, entre más trabajemos, la gente va a necesitar más contadores, entonces ahí tienen más plazo para hacer chanchullo. Entonces era como una manera de poder meter, de explicar procesos, de comenzar a identificar cuál era el paso a paso de cada tributo, y ellos entendieron, hicimos equipos muy chéveres, y también incluso en la experiencia de cartera en el SENA, que allá se tiene una cartera dual. Por un lado se tenía una cartera que es tipo parafiscal, que son los temas del FIC, que son los temas de lo que reemplazó los parafiscales, que es el contrato de aprendizaje, el impuesto, el aporte que se paga a la industria de la construcción, y hay otra cartera que es como bancaria. Entonces se involucraron, como por decir, lobbies con los gerentes de las GESES, lobbies con el sector constructor. Como te digo, o sea, el tema de relacionamiento social, identificando los actores, su importancia y qué jugo le podíamos sacar,
hizo que se lograra, que el equipo comprendiera que los contadores no eran la voz de Dios en el tema de los tributos. Okay. Interesante, Liliana. Y mira que tú mencionabas ahora que cómo hacemos para tocar esas fibras, porque es el bolsillo de la gente lo que estamos tocando. O sea, vamos a hacerlo partícipes y yo creo que la DIAN ha hecho un trabajo muy importante desde el año 2004 más o menos, porque ellos han cambiado este tema, pues de tratarnos a nosotros los contribuyentes como aquellos que solamente pagamos y ya. Entonces mira que crearon en su momento el tema de la División de Gestión y Asistencia al Cliente, y tienen como una relación más cercana y muchos videos y muchas capacitaciones y mucha cercanía con el pueblo. Y de hecho, en el 2018, no sé si tuviste la oportunidad de ver, no alcancé a ver la noticia completa como a profundidad, pero en el 2018, a mediados del 2018, incluso en Bogotá iniciaron como este tema del plan piloto para crear la cultura de la contribución desde la escuela primaria y la escuela secundaria. Esa iniciativa que tuvo la DIAN viene desde hace muchos años, pero todavía no se ha gestionado, y es que, como tú bien lo decías, o sea, no podemos desprendernos de los impuestos. O sea, es un tema que nos acompaña, y lo decía el reverendo Milciades también. Tenemos que buscar la forma de apropiarnos de ese concepto de la manera más elegante, más fácil para todas las disciplinas, pues para poder no incurrir en errores y asesorarnos de buena manera. Entonces, en la misma línea, Liliana, te hago la pregunta: como no te encontraste esa resistencia en tu equipo de trabajo, te pregunto, porque vi que tienes una maestría en desarrollo social. ¿Qué hacía una economista haciendo una maestría de desarrollo social? ¿Cómo llegó esta economista ahí? Y además, no sé si a ti te pasó, me dices que entraste muy joven al cargo. Yo hice una especialización también en tributaria, pero la hice cuando tenía 24 años. Ya yo estaba vinculada incluso a la universidad. Y todas las personas que estaban conmigo tenían mucha más experiencia. Entonces yo me sentía así como que me tocaba esforzarme más. Entonces te pregunto a ti, como economista que estaba sentada en un aula de clase escuchando desarrollo social y una maestría que tiene un nivel de exigencia muchísimo mayor indiscutiblemente. Entonces, ¿cómo te fue con esa experiencia? Bueno, primero que todo, pues, a ver, Eri, yo estuve impregnada de lo que ese sello que le dio la directora. En la UIS no se llamaban facultades, sino se llamaban escuelas. O sea, las facultades envolvían, la Facultad de Ciencias Humanas envolvía economía, envolvía historia, envolvía derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que como a nosotros nos formaron como economistas, pero que desde los procesos, siempre me interesó mucho como esa sustancia humana que estaba detrás de las elecciones, como esa sustancia humana que estaba de lo que nosotros los economistas llamamos la cesta de preferencias. Y ese elemento humano es lo que definitivamente, valga la redundancia, tenerlo en nuestro criterio, humaniza, y cuando tú humanizas algo lo haces asequible, lo haces digerible, lo haces más fácil. Hay estrategias que lo que tratan es de hacerle a la gente que lo sienta suyo. Tú bien lo mencionabas, la DIAN comenzó a tener como unos portales de interacción en que ya no se sentía la DIAN como algo lejano, sino como algo cercano, y ha logrado que la gente se interese más en saber qué tengo que pagar, cómo lo tengo que pagar. Cuando yo accedo a elegir qué maestría quiero hacer, yo vengo de trabajar en el Observatorio del Caribe Colombiano, y pues ahí es un espacio en el que uno interactúa con antropólogos, con sociólogos, con músicos, con gente escritora, y como que se me abre el panorama de cómo quiero descubrir el mundo. Y yo digo, hombre, a mí me interesa conocer cuáles son esos mecanismos mentales, cuáles son esos mecanismos sociológicos que describen los fenómenos. Que, por ejemplo, para un indígena guayú, el pago de una cuenta se genera con cierto tipo de cuestiones económicas, pero para la sociedad occidental eso sería como comprar un muerto. Entonces, cada esquema mental
va a determinar que uno entienda mejor la sociedad. Y si tú tienes una vocación de quererte comer el mundo, de quererlo desmenuzar, pues tú te le mides. Y efectivamente, yo nunca, te lo digo como experiencia personal, lo digo como con mucha humildad, yo como que cerraba mis ojos y mis oídos de lo que los más sabiondos sabían y me interesaba en yo acudir al texto, yo saber qué me decía, cuando tenía dudas preguntar, pero no marcarme con el paradigma, no marcarme con cómo lo hacen ellos normalmente, porque te aseguro que, por ejemplo, tú me preguntaste por la maestría de desarrollo social. La maestría de desarrollo social lo que hizo fue alimentar mi visión del mundo, ampliarla, salirme del contexto de números, de economista, de econometría, de indicadores y quererme volcar al desarrollo que involucra sentimientos, pensamientos, gustos. Y ahí saber qué sucede. Pero en el caso de gestión tributaria, yo no me quise contaminar del paradigma, de cómo lo hacían los contadores. Y por esa misma razón logré identificar unas relaciones sociales que dieron resultados mejor de lo que ya estaba establecido, ¿no? Porque si me hubiera quedado solo con lo que estaban diciendo los sabiondos de contabilidad, de pronto me hubiera quedado con sus mecanismos tradicionales. Excelente, Liliana. Yo creo que fue una experiencia maravillosa. Le vamos a dar paso a nuestro vicerrector querido que quiere acompañarnos con su apreciación. Reverendo Milciades, por favor. Gracias. Bueno, una de las cosas que nosotros podríamos decir en nuestro país, y creo que en casi toda América Latina sucede, y lo pongo como en este nivel, hay una especie de cultura que no ha sido impregnada en nuestras sociedades, especialmente de América Latina. Una es la cultura de donación de órganos, otro es la cultura de donaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de universidades viven de las donaciones, los legados. La gente dispone, por ejemplo, en sus legados, en sus testamentos, aportes para tanto obras sociales, filantrópicas y universidades. Muchas universidades, por ejemplo, yo tuve la experiencia de conocer la Universidad de Chicago, y el solo departamento de donaciones tenía 400 empleados. 400 empleados, para que ustedes vean el nivel de donación. De hecho, el gran legado de la Universidad de Chicago fue sobre la familia Rockefeller, el terreno de la Universidad de Chicago. Y así en muchos aspectos. Y el otro es la cultura nuestra de pagar impuestos. Hay una resistencia tremenda de nosotros a pagar impuestos. Muchas veces se justifica sobre la base cuando uno ve, por ejemplo, que en la declaración de renta del presidente, de la vicepresidente, de un famoso senador, solamente hay la retención en la fuente por el salario y pagan 0 pesos en impuestos. La gente no entiende esa dinámica. Estoy hablando como una persona que no tiene relación con este tema de lo Sí. tributario, aunque yo soy abogado, pero quiero decirlo en ese sentido de que la gente se siente, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, un docente universitario ocupando eso, pagar aproximadamente 30, 40 millones de impuestos distante diametralmente de lo que paga un senador, por ejemplo? Entonces, la gente siente, y ya lo he dicho también, el tema de la tributación por lo de la corrupción. La corrupción que dijimos. Entonces, también uno conoce experiencias. Por ejemplo, uno ha tenido la oportunidad de ir a Suiza, y en Suiza uno ve que por cada peso, o por cada 100 pesos, para ponerlo en proporción, por cada 100 pesos, la gente paga aproximadamente 63, 64 pesos de impuestos. Así ¿ya? es.
63, 64 pesos de impuestos. Uno dice, es altísimo. De hecho, nosotros nos quejamos de los impuestos tremendamente, pero el valor de los impuestos en Suiza, por ejemplo, 64, 63 pesos por cada 100. Pero ahí viene el asunto que tú mencionabas ahorita, es la contribución o digamos, la retribución del Estado. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación y estamos hablando en países como Suecia, por ejemplo, que la educación es totalmente gratuita desde cero grados, 0 años, hasta el posgrado. El posgrado es gratuito. En Suecia y en Suiza no así, pero la posibilidad de acceso a la educación es mucho más fácil. Entonces, esos tres elementos, yo lo ponía en comparación, es decir, a nosotros nos cuesta donar órganos, esa cultura no va con nosotros, nos cuesta hacer donaciones. Nosotros siempre estamos pensando eso de donación. De hecho, hemos crecido en un ambiente donde a la gente que pide algo le llamamos pordiosero, ¿ya? O limosnero. Son todo eso. Bueno, no quería hablar más de eso, pero sí, el punto central es el tema de por qué la resistencia de sociedades como la nuestra, la sociedad colombiana, al pago de impuestos. Reverendo, le comento algo. Una de las cosas que nos sirvió como estrategia para precisamente poder cooptar ese tipo de población renuente era que comenzamos, la mayoría de gente tiene desconocimiento del alcance de sus tributos y de los beneficios por tributar. Por ejemplo, nosotros hicimos algo que la gente no sabe. Por ejemplo, si usted asiste a una iglesia en la que diezma y hay un registro organizado, como son las iglesias protestantes, ellas generan anualmente un certificado de donación, que eso afecta lo relacionado a su declaración de renta. Y mucha gente desconoce que si efectivamente dona a través de un diezmo, a través de una ofrenda, después eso va a ser afectado su declaración de renta en beneficio propio. Para el tema de las poblaciones reticentes, nosotros lo que hicimos, por lo menos el SENA, para los contribuyentes era tenaz el tema del contrato de aprendizaje. Nosotros preferíamos más que tuvieran personal SENA haciendo sus prácticas en vez de que monetizaran eso y pagaran el impuesto correspondiente a lo que se llama contrato. Entonces, el SENA pues no busca monetizarse, sino busca que la gente haga sus prácticas. Entonces comenzamos más bien a hacer una socialización. La sociedad nuestra, y pues yo me incluyo con ejemplos que todos los días suceden. Nosotros somos ilegales por naturaleza, por cultura. Por ejemplo, la estrategia de los puntos en los centros comerciales, en los almacenes de cadena, es simple y llanamente un llamado para la formalidad en la facturación. Cuando tú das tu cédula ya estás pidiéndose una factura con nombre propio. Se supone que todos la deberíamos pedir. Entonces incentivan con los puntos para que ya esas facturas tengan un NIT o un RUT al cargarse. Pero antes era un desarrollo de lo económico completamente alejado de la tributación y por lo tanto se arraigaron esos mecanismos de ilegalidad, esos mecanismos de evasión. ¿Sí? Usualmente alguien acude a un contador para saber cómo evadir, para saber cómo pagar menos. Y lo que nos encontramos es que si de pronto tú fueras organizado en guardar todos tus soportes contables, como lo dicta la norma, tendrías que declarar, pero no que pagar. A veces declarar no es sinónimo de pagar, pero como desconocemos eso, para mí la gran apuesta al estar en un escenario académico está en dos sentidos. El primero es que el pasillo enriquece. Cuando tú dialogas no solamente con economistas, no solamente con contadores, no solamente con gente de tu mismo círculo académico, tú te enriqueces. Los ingenieros con su visión un poquito más estática te ayudan a organizar por segmentos, te ayudan a desmenuzar. El pensamiento de un historiador, de un antropólogo, de un sociólogo se desplaya, es más disperso, pero al mismo tiempo abarca.
los sentimientos de las realidades, como yo lo podría llamar. Y eso hace que te enriquezcas. Entonces, en primera instancia es la alimentación interdisciplinaria en los pasillos, en lo que es en la informalidad académica, te alimenta. Y el segundo llamado a la academia es que todas las profesiones deberían al menos saber qué tipo de tributos están adscritos. Por ejemplo, el Estatuto Tributario en Cartagena ahora tuvo una modificación que las profesiones del orden liberal no tienen que retenerles. Y hay muchas profesiones liberales que les estaban reteniendo el tema de la industria y comercio por desconocimiento de la norma. Y eso es algo que afecta a la hora de que cuando tú hagas un contrato con la administración pública o con incluso la empresa privada. Entonces yo creo que todos deberíamos saber en cada una de las carreras como que los impuestos. Una experiencia que yo viví cuando estaba en el SENA también, llegó un constructor, habíamos hecho un proceso de fiscalización de una obra que el señor había ejecutado 2 años antes y le llegó el pliego de cargos con su debida sanción, etcétera. Y él me decía, primero que todo, pues imagínense, yo como constructor me encargo de buscar proyectos, contratar proyectos y ejecutar proyectos. Yo para eso contrato un contador. El contador tuvo una omisión que redundó 2 años después en una multa como 80 millones de pesos. Entonces, ahí precisamente redunda la importancia del contador, de su criterio, de la mano con las diferentes actividades comerciales. En los cargos que he tenido, la verdad, lastimosamente, he encontrado muchísimos contadores con desconocimiento. Uno de los moveres grandes que tuve cuando estuve en la alcaldía de Cartagena es que el colegio bolivarense de contadores me llamó a que hablara con la gente porque de verdad tenía todo el mundo cortado. Porque había inexactitud a tutiplén respecto a las declaraciones que llegaban a la alcaldía. Entonces, esos 2 sentidos, saber cada actividad comercial, qué tributo le hace injerencia y sacarle provecho a eso. Y bueno, para poder recaudar, logramos tocar esa fibra sensible. Bueno, listo, empresarios, ustedes están molestos porque estamos recaudándoles en el tema de la construcción de alineación urbana. Bueno, la alcaldía de Cartagena en ese momento comenzó a involucrarlos, a dar incentivos a aquellas personas que hacían sus pagos para que hicieran parte de la contratación pública. Entonces, era como tratar de poner la zanahoria y el garrote. Bueno, Liliana, vamos a aclarar algo que es importante que quede aquí evidenciado en estas conversaciones, y es que esos contadores que tú mencionas que tuvieron inexactitud en las declaraciones no eran de las reformadas. No, para nada. Son los mejores. Eso espero que quede claro aquí en este conversatorio, ¿no? Espero que sí. Además, pues haciendo acopio de todo lo que el reverendo Milciades y tú decías muy acertadamente, y es que hay varias líneas, como tú decías. Mira, uno, el punto de vista o el punto que traía el señor Milciades, y es que en Europa y en otros países pues pagaban el impuesto, un impuesto muy alto, pero allá la gente lo ve, o sea, ve invertido su dinero, y entonces por eso digamos que no les duele, coloquialmente hablando, no pagar ese impuesto, ¿de acuerdo? Hasta ahí el señor Milciades tiene toda la razón, y además se ve mucho el tema de la corrupción. Por otro lado, pues atacar o afianzar el tema de la academia, como tú bien lo decías, yo pienso que podemos hacer acopio aquí de la filosofía de la universidad, y es convertir a este estudiante de contaduría, de ciencias económicas, de ciencias humanas, de las ingenierías y de todos los programas en los que podamos participar en agentes de cambio desde las instituciones. En el caso de la universidad, del programa de contaduría, pues el Instituto Nacional de Contadores Públicos, ¿verdad? Los colegios de contadores, FENALCO, UNDECO, o sea, todas estas agremiaciones son las que hacen fuerza para eso. Entonces, yo pienso que desde la academia podemos irlos convocando, y de hecho la Universidad Reformada está en eso, del programa de contaduría, porque estamos en conversaciones para hacer unos convenios con el Instituto Nacional de Contadores para que nuestros muchachos salgan con una afiliación ya
al Instituto Nacional de Contadores y invitarlos como a que participen en estos eventos. Pero por otro lado, y a mí me pasa mucho en el tema del sector profesional, y es que esa negativa que tienen las personas naturales de pagar impuestos o los dueños de empresa desde su representación legal, yo siempre les digo, pero espérate un momentico, o sea, tú no quieres pagar este dinero, no, eso es mucha plata. Bueno, entonces no te ganes tanta plata. O sea, yo prefiero, exacto. O dona. Exacto, o sea, yo prefiero ser responsable de IVA porque vendo más de 150 millones o de 3.400 VT al año y prefiero facturar IVA porque me gano todo ese dinero y mi bienestar y mi nivel de vida va a subir a pertenecer en este tipo de cosas. Además, pues que yo pienso que debemos enseñar a nuestros muchachos desde todas las áreas a tener ese hálito de tranquilidad, porque mira que tú decías, mira, buscan al contador cuando ya están metidos en el problema, o mira para ver cómo me bajas el impuesto. Entonces hay que decirles, no, mira, planea. O sea, planea, tú vas a empezar este negocio, tú vas a empezar a recibir ingresos por salario, entonces vamos a planear. Y esa cultura también de la planeación viene desde la universidad, viene desde el colegio, y incluso yo... Mire, profe, perdón que yo le interrumpa. Después de yo ver todo eso que sucedía, con unas declaraciones mal diligenciadas y las multas que sucedían por esas inexactitudes o por esas omisiones, mi papá se desempeña en el sector, en un sector de servicios. Y cuando le llegó el requerimiento de su hija, le quiso dar un yello. ¿Cómo así que tú? Entonces, hasta el tema de algo tan sencillo, ¿sabes qué? Como por ejemplo que el ejercicio del contador puede sacar una póliza de responsabilidad contractual. Esas pólizas en las aseguradoras valen 20.000, 30.000 pesos, dependiendo de lo que te ganas. Un contrato de 4 millones, que casi nadie le paga 4 millones a un contador hoy en día. Pagan 20.000 pesos de seguro. Entonces, qué chévere que de pronto un contador, a los médicos hoy en día, cuando salen a ejercer su ejercicio médico, les exigen tener seguros para terceros, porque a los contadores también, y eso se enseña. Ese panorama a ti se te abre desde la academia. Hombre, me voy a comprar mi póliza, que si, por ejemplo, la omito cualquier cosita, eso me cubre y no es el contribuyente o el asesorado el que tiene que pagar esa multa. De pequeños tips, los que están estudiando en ingeniería civil, mire, usted en su ejercicio profesional va a tener que enfrentarse específicamente en el desarrollo de su saber con X, Y, Z impuestos. Los profesionales liberales, a la hora que se enfrenten en el mundo, miren, van a tener que pagar X, Y, Z impuestos. Eso es algo que yo creo que es una herramienta de vida para todos. Porque muchas veces tú contratas a tu contador y tú no te imaginas que te debe poner el 010 porque eres asalariado y de repente pone que tú revisas tu declaración y dices, oye, este tipo me puso una información que no es correcta, pero ya los contadores pasa así. Entonces, es bueno que ya tú sepas y hay ignorancia en el tema de los tributos y bien lo decía el poema. Si naces, ya debes impuestos. Y te mueres. Y todavía con el tema de la sucesión, hasta que no repartas, tienes que seguir declarando. Eres sujeto. Liliana, exacto, Liliana. Precisamente por digamos, este conversatorio está chévere. Yo creo que nos quedamos las dos hablando y se fue todo el mundo porque no veo no, mentira, sí han hecho bastantes preguntas muy interesantes. De hecho, voy a acotar una de un colega docente de acá de la Facultad de Ciencias Económicas, y es, desde tu experiencia, ¿cómo ves la percepción de todos estos emprendedores con esta iniciativa de la economía naranja y demás? ¿Cómo los ves a ellos receptivos al tema del impuesto? Definitivamente, no, yo como que mejor no hago eso porque esos impuestos no son conmigo, o los ves como entusiasmados en el tema, los han recibido bien. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo te digo que este gobierno ha tenido una estrategia muy chévere de que la gente sienta de que sus actividades pueden ser promovidas. Tú sabes que los diferentes fondos de fomento de los estados, usualmente la gente los desconoce. Si tú revisas quienes acuden a las becas DICETEX para posgrados por fuera, la mayoría es gente que es estrato alto,
que de cierta manera uno cree que no necesitara ser becado o ayudado o apalancado por ICETEX. La información usualmente es cautiva. Entonces, este programa yo le aplaudo de que le han dado mucha publicidad y que precisamente han tratado como de instaurar la cultura de la legitimidad, de lo legal, claro, como una plataforma para ellos recibir las subvenciones que el Estado tiene dispuestas para apalancar esta economía naranja. Entonces yo creo que como te están invitando, hombre, involúcrate en la economía naranja, el Estado te va a aportar algo, pero de cierta manera lo abrocha a que nazca desde la formalidad. Entonces yo, en ese sentido, le veo un buen futuro, porque es que lo están abrochando con la formalidad. Están instruyendo a que las actividades comerciales, las ideas de emprendimiento sucedan desde el inicio, desde la formalidad, desde el debido proceso, desde lo legal, y eso lo aplaudo. O sea que vamos adelante con todos estos estudiantes y estos invitados con el tema de emprendimiento, porque tenemos todo el apoyo del Estado, ¿no? Sí, claro, las líneas de economía naranja que han desplegado es altísimas. Mira, hay una acotación que yo tenía en el tintero respecto a lo que dijo el reverendo. Miren, nosotros los colombianos somos muy autocríticos, pero si tú te pones a revisar los esquemas de infraestructura hospitalaria, educativa, calidad educativa, que nosotros tanto palo nos damos, sistemas políticas de bienestar social, Colombia está años luz de lo que sucede en Panamá, de lo que sucede en Venezuela, de lo que sucede incluso en Ecuador, a pesar de que tiene una economía pujante, se ha visto que ha sido una economía emergente, de lo que sucede incluso en el mismo Brasil. O sea, nosotros nos damos mucho palo, pero incluso un barrio estrato 0, hoy en día tú lo ves pavimentado, lo ves con acceso de servicios domiciliarios, se nota la presencia del Estado. Entonces, es cierto que tenemos un esquema corruptísimo, es cierto los billones que mencionó el reverendo, pero si tú miras la política que promueve el Estado, nosotros estamos a años luz. O sea, por ejemplo, los venezolanos que venían de un Estado de un corte basado en otro esquema económico al nuestro, que se supone que deberían suceder mejores cosas en temas de bienestar, ellos se han quedado aterrados de la calidad académica de nuestro sistema, la gratuidad y la absorción del Estado con respecto a atenderlos a ellos en salud, en educación, en subsidios, en vivienda, en todo. Entonces, a mí sí me gusta, a pesar de que evidentemente creo que tenemos mucho potencial para hacer muchas cosas, pero nuestro Estado colombiano sí, con todo y corrupción, como decimos aquí en Cartagena, guapiamos bastante. Claro, claro que sí, así es, Liliana. Bueno, Liliana, yo quiero invitarte desde la Facultad de Ciencias Económicas a nuestro espacio, que no llegue solamente allá a la Facultad de Ciencias Humanas, sino acá a nuestras oficinas de la Facultad de Ciencias Económicas, porque creo que nos puedes aportar mucho con todo tu conocimiento y con toda tu experiencia. Quiero agradecerte para eso. Quiere robar. Sí, sí, porque es que yo pienso que ya debemos compartir, Milena. No, además quiero felicitar a la Vicerrectoría de Investigación y a Milena por esta iniciativa de involucrarnos a nosotros en Ciencias Económicas para este tema y poder aportar un poquito, porque la intención de nosotros aceptando esta invitación era que Ciencias Económicas, el programa de Contaduría Pública que tanto amo, pudiera dejar una inquietud, una huella, una duda en todos los estudiantes y los invitados que nos están acompañando, que no son contadores, que no son de las ciencias económicas, y como despertarles ese interés. Voy a mirar a ver qué es lo que son los impuestos, qué fueron los que dijeron estas muchachas acá que estaban hablando de esta economía naranja, y creo que nos puede servir mucho. Además, pues para culminar mi aporte, creo que este es un momento importante para el programa de Contaduría Pública, que ya estamos a postas de ya meter nuestros documentos de renovación de registro calificado, de evaluar todos los contenidos programáticos, como de hecho lo hemos estado haciendo durante un larguito tiempo, para tener en cuenta pues todas estas apreciaciones de Liliana y los comentarios que hemos recibido vía WhatsApp y vía chat, para poder
transmitir el conocimiento muchísimo mejor y de una manera más interdisciplinar, ¿verdad, Liliana? A nuestros nuevos contadores. Imagínate que yo dicto clases en el programa de contabilidad de la Universidad Autónoma de Nariño, en la sede de Cartagena. Yo dicto clases en gestión, en el módulo de gestión financiera y de herramientas financieras. Estábamos viendo el sistema financiero colombiano y la manera de evaluar a los muchachos era que hicieran un cuento. Se les explotó la cabeza a esos contadores. Somos alumnos de cuarto semestre. ¿Cómo nos va a ponerse un cuento? Y yo, bueno, si te entendiste cuáles son los actores que interrelacionan, entonces es como una invitación, hey, somos seres humanos con capacidad de imaginar, con capacidad de soñar, con capacidad de querer influenciar. La gestión es hacer acciones que influencien. Desarróllate. Y tú no eres solo números, desarróllate. Además, Milena, para que veas que tenemos en cuenta el tema de la psicología, pues tenemos que dejar claro que así como no tenemos ex hijo, ex madre, pues no tenemos podemos tener ex esposo, ¿verdad? Ex amigo, ex trabajo, pero no podemos tener ex papá estado, ¿verdad? Que en este caso pues, funge con esa particularidad de estado y de papá. Entonces a ellos son los que tenemos que contribuir, entonces buscar la mejor manera. Muchísimas gracias, Liliana, de mi parte de la facultad y del programa de contaduría, y gracias a Milena y al reverendo Milciades por esta invitación. Y muchas gracias, la verdad, un diálogo muy chévere, muy ameno y a la orden. Okay. Robada, Milena. Robada totalmente. Robada total. Bueno, pues agradecida totalmente con Liliana por conectarse con nosotros, por regalarnos este espacio maravilloso para hablar de tributos, de gestiones, y yo me quedaba así como, yo sé que más de uno aquí se quedó así, pero lo chévere del asunto fue la humanización que le dio Liliana a todo esto que por lo general uno lo ve como en chino y es número, pero bueno, eso fue lo interesante de esta nueva conversación reformada, que esperamos pues más adelante volverla a tener, ¿por qué no? Pero vamos a ver para ver, porque Millicent se la quiere llevar. Claro. Yo te la presto después, Milena. Bueno, después hacemos el canje ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, profe Millicent, Liliana, a las chicas de investigación e innovación, el reverendo Milciades Púa, y a todos, cada uno de los que nos acompañaron en esta jornada. Recuerde que este será un espacio diferente, de diferentes invitados. Se estará realizando, estaremos ahí como comentando cada cuánto le estaremos realizando, pero la intención es que en este segundo semestre de Conversaciones Reformadas no solamente esté trabajando con las ciencias humanas, sino también incorporarnos con los otros programas de nuestra universidad. Esperamos en el próximo Conversaciones Reformadas estar aquí con el programa de música, comentando algo muy interesante con dos muy buenos invitados, así que desde ya hago la invitación para todos ustedes. Entonces, estaremos pronto comunicándonos y estén pendientes de todos los canales de comunicación de la universidad. Nos vemos en la siguiente sesión de Conversaciones Reformadas. Muchísimas gracias por acompañarnos.